Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el taller de electrocardiografía y me han encargado a revisar sobre las arritmias supraventriculares, como está ahí en la diapositiva: taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia auricular focal, extracístoles supraventriculares, fibrilación auricular y flúter auricular. Como introducción, vamos a definir primero lo que es la definición de lo que es una arritmia. Y se entiende como arritmia a la alteración en la formación del ritmo, alteración en la frecuencia y en la conducción del impulso eléctrico que va a causar una anormalidad en la secuencia de la activación eléctrica del corazón. Este de acá puede ser causada por múltiples razones y clasificadas también de muchas formas. Y cuando uno habla de las arritmias supraventriculares, quiere decir, si acá ustedes se dan cuenta, este de acá es el sistema de éxito conducción eléctrica, o sea, el sistema eléctrico del corazón. Las arritmias supraventriculares son aquellas que se producen por encima de esto de acá del nodo AB. Por debajo del nodo AB, o sea, a partir del haz de His para abajo, son las arritmias ventriculares. Lo que nosotros vamos a revisar ahora son aquellas arritmias generadas por encima del nodo AB, o sea, del nodo sinusal, la unión sinoauricular, las fibras interauriculares, las mismas fibras musculares auriculares e incluso el mismo nodo AB. Entonces, cuando uno le llega un electrocardiograma humano, lo primero que tiene que definir qué es el ritmo de ese trazado. Y lo normal es que nosotros tengamos un ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir? Que la estructura del tejido eléctrico del corazón que comanda la actividad de la misma es el nodo sinusal. Este nodo sinusal está localizado en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Ahí está, muy próximo está el nodo sinusal. Y ese es el marcapasos fisiológico del corazón. ¿Y cómo definimos nosotros que estamos frente a un ritmo sinusal? Por estos tres criterios. Primero, por la presencia de la onda P, que es la onda P es la que define como la actividad eléctrica de la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Eso forma la onda P. El segundo criterio que define el ritmo sinusal es que esta onda P debe ser positiva en las derivaciones D1 y D2 en el plano frontal. ¿Qué quiere decir? Que esto, el vector de despolarización de las aurículas se va, si es positiva en D1, ¿qué quiere decir? Que va de derecha a izquierda. Y si es positiva en D2, quiere decir que va de arriba hacia abajo. Esa es la orientación normal del vector de despolarización de las aurículas que forman la onda P. El tercer criterio que define el ritmo sinusal es que esta onda P debe ser seguida, como se ve acá en la gráfica, de un QRS en todas las derivaciones. O sea, tenemos la onda P, QRST, STT, eso es lo normal. El segundo punto de la interpretación del electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca normalmente va de 60 a 100. Frecuencia cardíaca menores de 60 son las bradicardias y las frecuencias cardíacas mayores de 100 son las taquicardias. Esos son los dos primeros puntos que hay que interpretar en un electrocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a ver acá en este trazado? En este trazado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una onda P positiva en D1 y en D2 y que va seguida de un QRS en todas las derivaciones, por lo tanto estamos frente a un ritmo sinusal. El segundo punto de la interpretación del electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se puede hacer un trazado, una tira larga, como en este caso, de 6 segundos, y sumar el número de complejos y en ese lapso y multiplicarlo por 10 y tenemos la frecuencia cardíaca en un minuto. Eso se puede hacer para ritmos regulares, como en este caso, o para ritmos irregulares, como en el caso del flúter o la fibrilación auricular, que también es uno de los elementos que tiene que definirse la frecuencia cardíaca promedio al minuto. Otra de las reglas es del 300, 150, 175, 60, que ya lo deben haber revisado. En este caso, si nosotros tomamos esta onda S, vemos que acá es 300, 150, 175. O sea, la frecuencia cardíaca de este trazado más o menos es 80 latidos por minuto, porque dividimos 1500 entre el número de cuadraditos y eso es lo que aproximadamente es lo que da este trazado. ¿Y de dónde sale el 1500? Pues la velocidad estándar del papel es de 25 milímetros por segundo. Si multiplicamos 25 por 60, eso nos va a dar 1500. Y si 1500 dividimos entre el número de cuadraditos que hay entre onda y onda, vamos a tener la frecuencia cardíaca de 1 minuto. Los tres siguientes son parámetros de tiempo, que es el parámetro de el PR, el QRS y el QT.
El PR mide el tiempo que demora el estímulo eléctrico, si nosotros volvemos acá, desde que se origina en el nodo sinusal hasta que llega acá al borde izquierdo del tercio medio del septum interventricular. Todo este tiempo que demora el estímulo eléctrico en llegar acá, eso se conoce como el intervalo PR, la suma de la onda P más el segmento PR. Eso normalmente va de 120 a 200 milisegundos. Pues bien, acá eso se determina en aquella derivación donde mejor vea la onda P, que generalmente es en D2. Y en este caso son 3 cuadraditos y medio, que suman 140 milisegundos. El siguiente parámetro de tiempo es el QRS, que es lo que demora el estímulo eléctrico en despolarizarse el ventrículo izquierdo, el septum interventricular y el ventrículo derecho. En sus porciones, la onda Q es la porción septal, es el primer vector de despolarización de los ventrículos. De ahí se despolarizan las paredes libres de ambos ventrículos, primero el ventrículo izquierdo, luego el ventrículo derecho, de manera secuencial, y por último las porciones basales del ventrículo izquierdo, porciones basales del septum y la porción basal del ventrículo derecho, que forman la onda S. La onda R es el vector de despolarización de las paredes libres. Toda esa sumatoria es lo que es la duración del QRS, que normalmente va de 60 a 100 milisegundos. En este caso, la mejor derivación donde podemos determinar la duración del complejo QRS es aquella derivación en el plano horizontal, o sea, en las precordiales, donde los vectores positivos y negativos sean más o menos equivalentes o semejantes, que puede ser en B2 o en B3, y son 2 cuadraditos. Eso suma 80 milisegundos, ya que cada cuadradito tiene un valor de 40 milisegundos. Y por último, vamos a determinar el QT, que es la sumatoria de la despolarización y la repolarización ventricular. O sea que en este caso, la despolarización de los ventrículos que va de endo a epicardio y la repolarización de los ventrículos que va de epi a endocardio. Eso de ahí se va a tener en cuenta donde mejor vea la onda T. Acá está la onda T ligeramente positiva, acá está bien positiva, acá también está positiva y acá está menos positiva. Pues bien, donde mejor vea la onda T, ahí voy a ver, acá vemos que acá tiene casi 9 cuadraditos, por lo tanto 9 por 4 son 36 y eso suma 360 milisegundos. Normalmente el intervalo QT va de 0,30 a 0,40, con una relación inversa de estos tres parámetros de tiempo, que a mayor frecuencia le corresponde el menor valor y a menor frecuencia al mayor valor. Luego pasamos a los ángulos espaciales de la onda P, ángulo espacial del QRS y el ángulo espacial de la onda T. El ángulo espacial de la onda P normalmente va de 0 a 60 grados, pues en este caso el ángulo de la onda P está acá está más o menos, ligeramente positivo, está más o menos, si fuera isoeléctrico estaría en más 30, pero ligeramente positivo estaría en más 40, más 50, más 40 estaría más o menos. El ángulo del QRS está acá, está isoeléctrico en ABF, que es 0 grados, y el ángulo de la onda T está acá en ABL, más 60 grados. Por lo tanto, todos estos parámetros, el ritmo sinusal, frecuencia normal, parámetros de tiempo normales, y los ángulos espaciales dentro de lo normal, la conclusión de este trazado, que es la forma como ustedes van a interpretar cualquier electrocardiograma que le llegue a su mano, es trazado dentro de límites normales. Y empezamos entonces con la primera arritmia supraventricular, que es la taquicardia sinusal. La presentación clínica se va a expresar más o menos con una frecuencia cardíaca máxima que puede llegar a 150 latidos por minuto. En jóvenes y generalmente puede llegar a más de 150 latidos, pero es menos en mayores de edad. O sea, es en relación a la edad. En cuanto a su tolerancia, de lo que es la etiología y la fisiopatología, generalmente refleja una causa subyacente, un estado metabólico alterado o también efectos de algunos fármacos que pueden llevar a este estado de taquicardia. Tenemos dos tipos de respuesta, una respuesta apropiada, que es la respuesta fisiológica, que es la que se da cuando uno quiere mantener un gasto cardíaco. Y esto es lo que se da, por ejemplo, cuando uno está realizando una prueba de esfuerzo, un esfuerzo físico, pues bien, al aumentar la demanda,
va a aumentar la oferta, que esta oferta va a ser expresada con aumento de la frecuencia cardíaca para satisfacer ese aumento de la demanda. Esta es una respuesta apropiada y por lo tanto es fisiológica. Y la otra es la inapropiada, sobre todo por un defecto del tono simpático, que no hay una correspondencia entre el aumento de la frecuencia cardíaca y el estado fisiológico en la que se encuentra la persona. Yo puedo estar en reposo, pero de repente tengo una frecuencia cardíaca de 110 o 120, y esto es lo que se ha visto en esta pandemia del COVID, que pacientes que han tenido una infección por el COVID y que han ya superado el cuadro agudo de la insuficiencia respiratoria y de las complicaciones cardiovasculares, pues bien, esos pacientes quedan con una respuesta cronotrópica inapropiada, acelerada, y en muchos casos hay necesidad de beta bloquearlos a estos pacientes porque están con frecuencias cardíacas que están por encima de 100, 110, 120 por minuto en reposo, y eso lo lleva a un estado de agotamiento físico y mental. Por eso es que en ese caso esa es una respuesta inapropiada. La taquicardia, ¿cuáles son las consecuencias clínicas de la taquicardia sinusal? Esto está en relación a la causa subyacente. Si es secundario un infarto agudo de miocardio, eso va a deteriorar la función cardíaca por un aumento de la demanda y por lo tanto va a agravar el cuadro clínico. Puede ser por una disfunción también ventricular izquierda, o sea, una falla cardíaca. Ustedes saben que al haber falla cardíaca, como lo vamos a ver en la clase de falla cardíaca crónica, se va a activar el sistema simpático, y esto nos va a llevar a aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, aumento de la postcarga, y eso nos va a llevar a agravamiento del cuadro clínico, y que esto de acá tiene que ser compensado ya desde el punto de vista farmacológico, como se va a ver posteriormente, así como también se puede dar como consecuencia de algunas valvulopatías, como una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, o una estenosis mitral, o una estenosis aórtica, o doble lesión valvular. Todo eso de ahí nos va a llevar a qué cosa, a que el paciente haga una descarga simpática y la consecuencia de taquicardia sinusal. Tenemos estudios de laboratorio que nos van a indicar que si es debido a una u otra causa. En el caso del infarto agudo de miocardio tenemos dosaje de troponina, la troponina o los CKMB, y desde el punto de vista ya diagnóstico, el electrocardiograma, donde vamos a ver que estamos frente a un trazado cuya frecuencia cardíaca promedio es mayor de 100 latidos por minuto. El tratamiento, por lo mismo, va dirigida a la causa de fondo. Si es un infarto, pues la reperfusión miocárdica; si es valvular, la corrección de la válvula; y si es la falla cardíaca, compensación de la causa de la insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca es un gran síndrome. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es una tira larga donde se ve que hay una onda P, QRSTT, y que es uniforme, bien semejante. Pues bien, acá la frecuencia cardíaca, si tomamos nosotros como referencia este punto de acá, va a estar en casi 100 latidos por minuto. Aquí es 140 latidos por minuto, o sea, es una taquiarritmia sinusal, donde la frecuencia cardíaca está mayor de 100 latidos por minuto. Este es otro trazado, miren, esto es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca que está calculada acá en 130, 140 más o menos latidos por minuto, un PR que está en 120 milisegundos, un QRS que está en 0,80 milisegundos, 60 milisegundos, y un QT que está en 320 milisegundos. Los ángulos, acá tenemos D1, D2, D3, ABR, ABD y ABF, donde está más isoeléctrico está acá, más o menos está en el ángulo de la onda P, está acá, un poquito negativo, acá, más 80 grados, el ángulo de QRS está acá, más 15 grados más o menos, y el ángulo de la onda T está en 0 grados, acá está isoeléctrico acá. Entonces, una taquicardia sinusal con el resto del trazado dentro de límites normales. Luego pasamos a la otra arritmia supraventricular, que es la bradicardia sinusal, cuyo diagnóstico electrocardiográfico está determinado. ¿Por qué? Porque estamos en un ritmo sinusal, que quiere decir que hay la presencia de la onda P. Esta onda P es positiva en el D1 y en D2, y esta onda P positiva en D1 y en D2 va a seguir a un QRS.
Pero la frecuencia cardíaca, que es el segundo parámetro de la interpretación del electrocardiograma, está en menos de 60. En este caso tenemos, miren, si nos vamos a la determinación del parámetro de la frecuencia cardíaca con la regla del 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20, más o menos estaría en 24 latidos por minuto. Y si nosotros dividimos 1500 entre el número de cuadraditos que hay, 10, 20, 30, 40, 43, más o menos también va a resultar esa frecuencia. Y esto de acá entonces es una bradicardia sinusal. Acá tenemos otro ejemplo de bradicardia sinusal, donde ya el espacio entre intervalo RR prácticamente es largo. Miren, acá tomaríamos esta onda P con esta onda P de acá, esta onda P con esta onda P de acá. Nosotros corremos esta onda P para acá, son 10, 20, 30, 40, 50, 50, más o menos 50. 1500 entre 50 sería 30 latidos por minuto, y si nosotros lo dividimos entre 1500 entre el número de cuadraditos sale más o menos 32 latidos por minuto, o sea que hay una semejanza. El intervalo PR acá está en 220, 220 milisegundos, el QR está en 100 milisegundos y el QT, acá tenemos la onda acá o acá también, más o menos está en 360 milisegundos. El ángulo espacial de la onda T está, donde está más isoeléctrico, está acá, de más 60 grados. El ángulo del QRS está acá, un poquito negativo, acá, está entre esto y esto, más 60 y más 90, sería más 80 grados. Y el ángulo de la onda T está acá en más 60 grados. Por lo tanto, es la conclusión de este trazado electrocardiográfico de bradicardia sinusal con resto del trazado normal, porque la onda T y el STT está acá un poquito de supranivel, pero eso puede ser por una repolarización precoz. ¿Cuáles son las características de la bradicardia sinusal? No siempre es patológica, ya que puede ser asintomática, sobre todo, y presentarse en deportistas de alta competitividad, o sea, un deportista olímpico o un deportista también de panamericanos o de olimpiadas, pueden tener una frecuencia cardíaca menos de 60, o sea, en estado bradicárdico, que puede llegar a 48, 50, 52, y que eso de ahí para ellos es una respuesta fisiológica, no es patológica. Así como hay una respuesta fisiológica de la bradicardia sinusal, debe estar presente, también es una respuesta patológica que es lo que se conoce como incompetencia cronotrópica, y esto también puede ser, sí puede ser sintomática. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Del 10 al 15% va a acompañar la bradicardia sinusal a los infartos de cara inferior. ¿Por qué? Porque la cara inferior del ventrículo del corazón o del ventrículo izquierdo está irrigado por la coronaria derecha. Y la coronaria derecha también da su primera rama, es la que irriga el nodo sinusal, y tiene otra rama que irriga también al nodo AB. Por lo tanto, si hay una trombosis coronaria de la coronaria derecha, puede haber una bradicardia por isquemia del nodo sinusal, y esto expresarse como una bradicardia sinusal. También puede ser consecuencia como por el efecto farmacológico de la clonidina, la alfa-metildopa y los beta-bloqueadores, que son fármacos que actúan a nivel central y que van a bloquear el simpático, y por lo tanto va a predominar el vago o el parasimpático, y que esto de acá se va a expresar como bradicardia. Así como los bloqueadores de los canales de calcio, pero del grupo de no dihidropiridínicos, donde está el verapamil y el diltiazem. La propafenona, la amiodarona, la disopiramida, la digital, son antiarrítmicos que también, de diferentes clases o categorías, que también van a producir bloqueos tanto a nivel del nodo sinusal como a nivel del nodo AB, y también a nivel de las fibras miocárdicas. La cimetidina y el litio también pueden producir bradicardia por su acción central que tienen estos fármacos. También así tenemos estados patológicos como la hipoxemia, la hipocalcemia, la hipertensión intracraneana, el hipotiroidismo, la hipotermia, la ictericia obstructiva también pueden llevar a estados de bradicardia por acción central. Y una estimulación vagal
como una maniobra de Valsalva o presión sobre el seno carotidio, o reflejo del vómito, de la náusea, inmersión facial en agua fría, también son mecanismos que pueden llevar a la bradicardia, y que esto a veces se da de manera terapéutica cuando tenemos una taquicardia paroxística supraventricular con la maniobra vagales para controlar esa taquicardia de alta frecuencia. El tratamiento, en el caso de que sea fisiológico o asintomática, no lo requiere, pero si esta bradicardia sinusal es sintomático o que tiene escapes supraventriculares o ventriculares, en ese caso, primero hay que descartar la causa exógena desencadenante, y si no se logra conseguir el control de esta bradicardia, entonces podemos usar la atropina, que es un simpaticolítico, a dosis de 0.015 miligramos por kilo cada 3 minutos hasta un tope máximo de una dosis total de 3 miligramos. La dosis mínima que se debe administrar de la atropina debe ser de 5 miligramos, y siempre cuando la presión arterial sistólica sea menor de 100 milímetros de mercurio. Se puede usar como otra alternativa el isoproterenol, ya en bolo o en infusión, a 1 o 4 microgramos por kilo minuto, cuando es en infusión. Y si no hay respuesta desde el punto de vista farmacológico y por maniobras, pues bien, se puede usar se puede echar a mano el uso de un marcapaso transitorio, que puede ser externo o intracardíaco, o un definitivo cuando, según la etiología, ya sea degenerativo o no, sobre todo cuando estamos frente a la enfermedad de nodo sinusal, cuya expresión es la bradicardia sinusal. Pasamos a la otra arritmia, que es la arritmia denominada taquicardia auricular multifocal. Esta generalmente está asociada a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también a la falla cardíaca crónica. Esta taquicardia auricular multifocal puede generar en muchos de los casos a una fibrilación auricular y se presenta generalmente en los adultos mayores. La frecuencia auricular puede estar entre 100 a 130 latidos por minuto. Se caracteriza porque la P no es constante. Puede haber 3 o más morfologías distintas. Y los intervalos A, B y RR son diferentes. El tratamiento está dirigido a la causa subyacente, ya sea con el uso de calcioantagonistas, no dihidropiridínicos o la amiodarona, en caso no haya respuesta con estos dos primeros, que son el verapamil y el diltiazem. Asimismo, se tiene que evaluar el balance hidroelectrolítico para dosajes de calcio, magnesio, y un mantenimiento puede suprimirse la aparición de esta arritmia. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un trazado donde hay un ritmo irregular, la onda P, o sea, la onda de despolarización auricular varía en su morfología, la frecuencia auricular excede más de 100 latidos por minuto y el ritmo ventricular también es irregular. Vean, acá tenemos una onda P con una morfología monofásica, bifásica diferente a la anterior, monofásica positiva aguda, bifásica y así sucesivamente. Esto de acá, que veamos más de 3 morfologías en una misma derivación, ¿no? Y con una frecuencia cardíaca mayor de 100, decimos nosotros que estamos frente a una taquicardia auricular multifocal que generalmente es secundaria a una comorbilidad cardiorrespiratoria. Acá tenemos otro trazado donde tenemos una onda P positiva, acá negativa, cambia la morfología y así sucesivamente. Esto de acá vemos que es una taquicardia auricular multifocal con una frecuencia mayor de 100 del trazado electrocardiográfico. Luego pasamos a las extrasístoles supraventriculares, que es otra de las arritmias supraventriculares, y estas se reconocen en el electrocardiograma por la aparición de un complejo QRS angosto prematuro, que puede ir precedido o no de una onda P. Acá tenemos un PQRST normal y acá tenemos una onda P con un QRS diferente al anterior, esto de acá, y que el intervalo es diferente del ritmo de base. Esto de acá se anticipó, y esta es una extrasístole supraventricular. Supraventricular que va precedida de una onda P. Las extrasístoles supraventriculares constituyen un hallazgo frecuente en personas normales y también en personas de edad avanzada. ¿Cuáles son la etiología de las extrasístoles supraventriculares?
En la mayoría no hay causa aparente, pero en un gran número es debido a aumento de catecolaminas y del tono simpático. Asimismo, hay infecciones, emociones, fármacos simpáticos miméticos como la adrenalina, noradrenalina y el isoproterenol. Cuando se administran estos fármacos, siempre se acompañan de extrasístoles supraventriculares. Asimismo, pueden acompañar a desequilibrio hidroelectrolítico, hipoxia, toxicidad digitálica o remodelamiento auricular, ya sea por un remodelamiento, una hipertrofia, ya sea dilatada o hipertrófica de las aurículas. Y asimismo también pueden acompañar a las miocardiopatías. Entonces, haciendo un resumen de las extrasístoles supraventriculares, desde el punto de vista de la fisiopatología, aumenta su presencia con el aumento del automatismo, ya sea a nivel auricular o del nodo auriculoventricular. En el electrocardiograma, ¿cómo se van a definir? Como ondas P prematuras, no sinusales. Puede haber una pausa post-extrasistólica incompleta, un acoplamiento de la onda T, más una pausa post-extrasistólica, donde los intervalos van a ser el doble del RR. Y desde el punto de vista clínico, se van a acompañar de palpitaciones aisladas que pueden tener una duración variable, pueden ser de segundos o minutos, y puede ir asociada o no a cardiopatía estructural. Son extremadamente frecuentes, incluso se define incluso con la ingesta de cafeína, con nicotina, o sea, los cigarros, drogas, y en ocasiones desencadenan a otras arritmias. El tratamiento generalmente no está muy precisado, todo va a depender de qué es lo que la ha causado. Si hay un aumento del automatismo, puedes tratar de bloquear este automatismo con beta-bloqueadores o calcio-antagonistas no dihidropiridínicos, y si es por sustancias, sustancias no permitidas, pues bien, hay que evitarlas. Y aquí tenemos un trazado también, donde vean, acá tenemos P-QRST, P-QRST, y acá ya no tenemos la onda P. Esta es una extrasístole con una pausa compensadora. Y así se va repitiendo acá también, P-QRST, P que se adelanta y hay una pausa y nuevamente empieza. Y así sucesivamente acá tienes otra extrasístole supraventricular con pausa y luego nuevamente retoma. Y acá otra extrasístole con su pausa y otra vez retoma. Y acá otra extrasístole. Y así, esos son las extrasístoles supraventriculares que pueden tener una comorbilidad o puede ser solamente de tipo funcional. Luego pasamos a la otra de las taquicardias con reentrada nodal AB, o sea, que el foco generador de la arritmia está ubicada dentro del nodo auriculoventricular y cuyo mecanismo, como lo define, es un mecanismo de reentrada. Y esta taquicardia con reentrada nodal AB, cuyo mecanismo es la reentrada y está localizado en el nodo auriculoventricular, generalmente se presenta en personas sin cardiopatía subyacente. El mecanismo del circuito es un circuito de microreentrada debido a la existencia de dos vías de conducción de diferente velocidad que están a la altura del nodo AB, una vía rápida y una vía lenta. Eso es lo que, desde el punto de vista fisiopatológico, es lo que genera a la taquicardia con reentrada nodal auriculoventricular. El 50 al 90% de la conducción anterógrada, o sea, que va de las aurículas a los ventrículos, se realiza por la vía lenta. Y la retrógrada, o sea, de los ventrículos hacia las aurículas, es más o menos la diferencia por la vía rápida, que es la conducción ortodrómica. Los síntomas más frecuentes de la presentación en la presentación son palpitaciones, un poco de ansiedad, puede haber en algunos casos extremos angina, falla cardíaca y shock, sobre todo en aquellas personas que tienen una cardiopatía de fondo, o sea, una valvulopatía, una cardiopatía isquémica, una cardiopatía hipertensiva o valvular. El síncope es debido a una rápida respuesta ventricular, ya que no hay un llenado adecuado de los ventrículos, o bien a una asistolia o bradicardia observada cuando se finaliza la arritmia.
Se caracteriza la taquicardia con reentrada nodal AB porque tiene un QRS angosto y la frecuencia cardíaca puede oscilar entre 150, en el rango de 150 a 250 latidos por minuto y que los intervalos RR son regulares. Entonces, habíamos dicho que acá tenemos la aurícula y acá tenemos los ventrículos, ya que este es el nodo AB, y vean acá, llega desde la vía lenta, que va hacia los ventrículos, este es el nodo AB, y regresa acá, y esto de acá se perpetúa. Ese es el mecanismo de reentrada, que se da en un 80-90%. El estímulo viaja por el nodo AB, por la vía lenta, y regresa por la vía rápida, y se activa para los ventrículos, y esto de acá es lo que se conoce como la taquicardia con reentrada nodal auriculoventricular. El QRS angosto con respuesta ventricular similar a la taquicardia nodal, generalmente con frecuencia que está en promedio de 200 latidos por minuto, utiliza una vía accesoria en el circuito oculta, no detectable en el electrocardiograma que conduce retrógradamente a la aurícula y a los ventrículos. Puede haber un bloqueo de ramo izquierdo de la de His con alguna frecuencia, y esto es lo que tenemos. Tenemos solamente QRST, 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 QRST. Vean, acá no tenemos onda P, solamente tenemos QRST. En D1, en D2, acá esta onda es la onda T, no es la onda P. Es QRST, QRST, QRST. El marcapaso está en el nodo B. Por eso se denomina la taquicardia con reentrada nodal auriculoventricular, que está activando hacia los ventrículos y hacia las aurículas. La onda P está metida acá dentro del QRS. Entonces, QRS de alta frecuencia, acá la frecuencia está más o menos de 100, 150, 180 más o menos, y es bien regular. Acá tenemos otro, donde la frecuencia en este caso está en 140, 140, es una taquicardia, no se ve la onda P, ausencia de onda P, esto de acá puede ser una P retrógrada, esto de acá que se ve en cara inferior, porque las aurículas se están activando de abajo hacia arriba, por eso da negativo en la elevación de cara inferior. Es una P retrógrada. Acá solamente tenemos QRS y está, lo que correspondería al STT está alterado por la despolarización auricular, que se dan simultáneamente con la despolarización de los ventrículos. Esta es una taquicardia también con reentrada nodal auriculoventricular. Pasamos a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, desde el punto de vista de la fisiopatología, el mecanismo es el mecanismo de micro reentrada auricular. O sea, hay infinidad de marcapasos o focos ectópicos que generan un estímulo auricular y que esto tiene un circuito de micro reentrada que va a perpetuar. Y eso se va a traducir como una línea de base irregular. Y por lo tanto, esto de acá va a llegar al nodo AB y el nodo AB va a filtrar estos estímulos. Algunos van a pasar, otros no van a pasar, y va a depender la respuesta ventricular de cómo funciona el nodo AB como filtro para tener una fibrilación auricular controlada o una fibrilación con respuesta ventricular acelerada. En el caso de la fibrilación auricular sostenida, tenemos desde el punto de vista clínico la fibrilación auricular paroxística, persistente y permanente. Pues bien, esta fibrilación auricular sostenida tiene un alto riesgo de tromboembolismo o de cardioembolismo. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular, al tener a las aurículas que están en un movimiento no sistólico efectivo, va a haber un remanso de sangre y que este remanso de sangre va a hacer que se formen coágulos o trombos. Pues bien, cuando se acelera o se frena el corazón, esos trombos pueden ir a la circulación general pasando al ventrículo izquierdo y por el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, la circulación sistémica, y puede complicar o desarrollar un cuadro de cardioembolismo. Entonces, esto de acá nos lleva al mayor riesgo de stroke
y sobre todo que se da en pacientes mayores de 65 años con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, falla cardíaca, ACV previos o ataques isquémicos transitorios previos. Estos son los que tienen mayor riesgo de fenómenos de cardioembolismo y complicaciones cardioembólicas que van a complicar el pronóstico del paciente. La fibrilación auricular es una arritmia supraventricular sostenida, es la arritmia supraventricular sostenida más común que se da en clínica. Esto ocurre aproximadamente del 0 al 1% de la población general, pero esta prevalencia aumenta con la edad hasta llegar al 10% en mayores de 80 años. La presentación clínica es también muy polimorfa. Podemos tener personas con fibrilación auricular asintomáticos que solamente se detectan porque de repente lo van a operar de una próstata o de repente lo van a operar de una hernia, se le hace el electrocardiograma y tienen una fibrilación auricular y han tenido una vida tranquila, sin mayores complicaciones. Como también se pueden presentar síntomas que en el caso de presentarse se caracterizan por la presencia de palpitaciones, fatiga, disnea o mareos. Y menos frecuentemente puede llegar al dolor torácico, edema pulmonar y síncope. Todo esto de acá es la presentación clínica que nos puede dar un paciente con fibrilación auricular. El diagnóstico diferencial de la fibrilación auricular tenemos que hacerla sobre la taquicardia auricular multifocal, que ya le hemos revisado anteriormente, por las extrasístoles auriculares frecuentes y las taquicardias auriculares asintomáticas. La etiología de la fibrilación auricular generalmente está asociada a la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, a la falla cardíaca, valvulopatías, estrés fisiológico intenso, consumo de drogas, sustancias ilícitas, tromboembolismo pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertiroidismo también, sobre todo en mujeres que vienen con fibrilación auricular, estamos obligados a descarte de hipertiroidismo apático. Desórdenes metabólicos, infecciones, en el caso de la cirugía cardíaca puede acompañar la fibrilación auricular hasta en un 35 al 50%. Y asimismo tenemos la presencia de una fibrilación auricular solitaria donde no se precisa una causa identificada, pero que el sujeto o la persona tiene la fibrilación auricular. Y acá tenemos unos trazados, miren, no tenemos onda P, la onda P prácticamente, o la línea de base está reemplazada por una línea irregular, ausencia de onda P, como dice acá, los criterios para definir o diagnosticar la fibrilación auricular, ausencia de onda P, y esta onda P es reemplazada por la onda F minúscula, vean. Esta es una fibrilación fina y esta es una fibrilación gruesa, porque es prácticamente es una línea de base más representativa. Y el otro criterio es la no equidistancias entre los intervalos RR. Este es mayor que este es menor que este es mayor que este, y así sucesivamente. O sea, la ausencia de onda P y es reemplazada por la onda F minúscula y los intervalos RR irregulares, eso nos está diciendo que estamos frente a una fibrilación auricular. Y desde el punto de vista clínico, ¿cómo podemos hacer esta sospecha clínica de una fibrilación auricular? Por la presencia del pulso deficitario. ¿Qué quiere decir? Yo escucho el corazón con el estetoscopio y con la otra mano estoy viendo el latido. Y vemos que la frecuencia cardíaca es mayor que la frecuencia de pulso. Por lo tanto, es el pulso, la existencia de un pulso deficitario que me va a decir que estamos, desde el punto de vista clínico, frente a una fibrilación auricular, y que eso me obliga a hacer un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico con la ausencia de la onda P y los intervalos RR irregulares. Eso me da a decir que estoy frente a una fibrilación auricular. Como habíamos dicho, dentro de las causas está la cardiopatía isquémica, hipertensiva, la valvular, la tirotoxicosis, la carditis reumática, el síndrome de preexcitación, cardiomiopatías en todas sus formas, dilatada, hipertrófica o restrictiva, la pericarditis, el embolismo pulmonar, la insuficiencia renal crónica, sobre todo cuando va acompañado de trastornos hidroelectrolíticos,
el alcoholismo, la intoxicación digitálica y la enfermedad del nodo enfermo. Acá tenemos otro trazado, vean, ausencia de onda P, acá en esta de acá, en B2, parece que hubiera pues, una fibrilación gruesa, esa es una fibrilación fina. Ahora la diferencia entre una fibrilación gruesa y fina, la fibrilación fina se postula de que en una fibrilación fina la aurícula izquierda está mucho más dilatada que una fibrilación gruesa. Esta fibrilación gruesa podría tener chance para convertirla en ritmo sinusal, o sea, hacer una cardioversión eléctrica o una cardioversión farmacológica. Pero cuando estamos frente a una fibrilación fina, esas ya las posibilidades de recuperar el control del ritmo es mucho más difícil. Ausencia de onda P e intervalos RR irregulares, fibrilación auricular. El tratamiento de la fibrilación auricular primero está en la restauración y mantenimiento del ritmo cardíaco, o sea, es el control del ritmo. O sea, la fibrilación, volverla a ritmo sinusal. Eso se consigue en ¿qué? En casos de que yo esté frente a una fibrilación auricular paroxística. Se puede. ¿En qué otro caso? Al hacer el ecocardiograma vemos que la aurícula izquierda no está muy dilatada. Y por otro, si vemos que tenemos que la función sistólica del ventrículo izquierdo está conservada. Estos pacientes que tienen estas características, nosotros podemos hacer nuestro primer objetivo del tratamiento, restaurar y mantenimiento del ritmo cardíaco, o sea, volverlo a ritmo sinusal. Si vemos que el paciente al hacerle el ecocardiograma ya tiene una aurícula izquierda remodelada, o sea, está dilatada, y que la función sistólica del ventrículo izquierdo está ya reducida, pues bien, este paciente ya las posibilidades para control de ritmo ya no va a ser mi primer objetivo, sino va a ser el control de la frecuencia. ¿Qué quiere el control de la frecuencia? De que debe estar entre 60 y 100 latidos la frecuencia ventricular. Y vamos a ver con qué lo conseguimos esto. Y el tercer objetivo del tratamiento cuando estamos frente a un paciente con fibrilación auricular es la disminución del riesgo de cardioembolismo. Como habíamos dicho, el corazón de un paciente que esté fibrilando tiene, después de 48 horas, las probabilidades de fibrilación, las probabilidades de que ya tenga un trombo dentro del corazón son altísimas. Por lo tanto, si tenemos pacientes con más de 48 horas de fibrilación, es mejor ya no controlar frecuencia ni ritmo, sino que tenemos que ver que el paciente no tenga trombos, hacerle un ecocardiograma transtorácico. Si no tenemos una buena ventana, un ecocardiograma transesofágico, con ese vamos a descartar que haya trombos en las orejuelas o en los apéndices auriculares, y el riesgo para la control de frecuencia o de ritmo van a ser no tan dañinos como cuando estamos con presencia de trombos auriculares. Entonces, la restauración y mantenimiento del ritmo se hace con cardioversión farmacológica, amiodarona a dosis de 5 miligramos por kilo peso diluido en 20 mililitros de cloruro de sodio al 9 por mil y pasarlo en 15 minutos. Con esto nosotros podemos hacer la cardioversión farmacológica siempre y cuando el paciente no haya tenido un periodo de fibrilación mayor de 48 horas. Si no hay respuesta con esta cardioversión farmacológica, podemos ir a la cardioversión eléctrica en el mismo paciente, con cargas progresivas de 100, 150 y 200 watts en descargas secuenciales previa sedación con midazolam. Entonces, es otra de las alternativas para control de ritmos, como hemos dicho, en pacientes que tengan una fibrilación auricular menos de 48 horas y que al hacerle el ecocardiograma tengamos una aurícula no remodelada y una buena función sistólica del ventrículo izquierdo. El segundo es el tratamiento del control de frecuencia, y esto se hace a través del uso de los bloqueadores beta, como el atenolol, bisoprolol, metoprolol. Luego tenemos los bloqueadores de los canales de calcio no diropidínicos, el verapamil, que vienen tabletas de 40 miligramos cada 8 horas, o diltiazem de 60 miligramos cada 8 horas, y la digoxina con el esquema de tratamiento de la digitalización lenta, de que como viene en tabletas de 0,25 miligramos, el primer día cada 8 horas, el segundo día cada 12 horas y el tercer día cada 24 horas, y ahí le hacemos el control. Podemos controlar solamente frecuencia con esto de acá.
sobre todo en pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En esos casos sí se puede usar la digoxina con gran seguridad, mientras que los otros hay que compensar primero al paciente. Y para lo que es la prevención del cardioembolismo, se puede usar los antagonistas de la vitamina K, que lo que tenemos acá es la warfarina en tableta de 5 miligramos, y que a los 3 días hay que hacer un control de tiempo de protrombina y del INR, y que eso de ahí debe estar en el rango de 2 a 3, y el paciente debe estar, y ahí estaría bien anticoagulado. Por eso hay que hacerle los controles del tiempo de protrombina con su INR. O los anticoagulantes directos, como que son aquellos que no actúan bloqueando la acción de la vitamina K, que es anticoagulante directo, que van a actuar sobre los factores de coagulación 10A o 2A o 5A. El Dabigatran, ahí está el Dabigatran, que viene en tabletas de 110 y 150 miligramos. El 110 para mayores de 65 años y en 150 miligramos para los pacientes más jóvenes. Son tan seguros y tan buenos como la vitamina K. Los antagonistas de la vitamina K, o sea, la warfarina, tienen muchos bemoles porque tienen muchas interacciones farmacológicas y tienen que ver, sobre todo no tienen que ingerir alimentos verdes porque antagonizan la acción de la warfarina, por lo tanto no tendríamos un buen control adecuado de la anticoagulación. También tenemos el rivaroxaban, que viene en tabletas de 15 y 20 miligramos, esto se da una vez al día, y el apixaban, que viene de 2.5 y de 5 miligramos, que también se da cada 12 horas. Estos han demostrado que son buenos, sobre todo para aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular. ¿Qué quiere decir? Que el paciente con fibrilación auricular no tiene una estenosis aórtica, mitral reumática, ni tiene prótesis valvular. En estos casos, el único anticoagulante que está indicado es la warfarina. Pasamos luego al aleteo o al flúter auricular. Esta de acá, esta taquiarritmia supraventricular, es la segunda más frecuente después de la fibrilación auricular. Esta arritmia supraventricular es inherentemente inestable. ¿Qué quiere decir? Que puede revertir a ritmo sinusal o irse a la fibrilación auricular. Es muy raro ver a un paciente con un flúter auricular crónicos, porque hay pacientes, pero no es lo más frecuente, ya que se define como una arritmia supraventricular inestable. El significado clínico está relacionado principalmente a la frecuencia auricular y a la frecuencia ventricular o cardíaca. La clínica del flúter o el aleteo auricular depende de la enfermedad subyacente, de la frecuencia cardíaca y del estado general de la persona. Frecuentemente está presente en la cirugía cardíaca, también en la enfermedad pulmonar, en la tirotoxicosis, en la dilatación auricular y en la disfunción del nodo sinusal. Su fisiopatología, a diferencia de la fibrilación auricular, que habíamos dicho que la fibrilación auricular, su fisiopatología son la presencia de circuitos de micro reentrada infinitos o en gran cantidad a nivel de las aurículas. Pues bien, en el flúter auricular el mecanismo es solamente único, hay un circuito de macro reentrada que es que va a dar la morfología de la onda del flúter. Y el aleteo puede ser de dos tipos, el tipo 1 o típico, donde la frecuencia auricular puede estar entre 240 y 340 y que puede terminarse con un marcapaseo auricular por sobreestimulación auricular, y el tipo 2 o atípico, donde la frecuencia auricular puede llegar hasta de 340 a 430. Esta de acá no se puede controlar con un marcapaseo auricular rápido y es menos frecuente también. El más frecuente es el flúter auricular tipo 1 o típico. A veces su diagnóstico es difícil cuando tenemos un bloqueo AOD tipo 2.1, donde hay una onda auricular y complejo QRS. El típico, las ondas
en dientes de sierra son negativos en 2, 3 y F. Y si es atípico, las ondas serán positivas en estas mismas derivaciones. La frecuencia puede ser irregular por diferentes grados de bloqueos. Puede haber 2 ondas auriculares por una ventricular, 4 auriculares por una ventricular y así sucesivamente. El tratamiento puede estar dirigida a la cardioversión eléctrica sincronizada con cargas bajas de 50 joules y es efectiva, y el control de frecuencia, que es similar a la frecuencia auricular, a la fibrilación auricular, perdón, a la fibrilación auricular, ya sea con el uso de beta bloqueadores, otros antiarrítmicos como la amiodarona, los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, y el tratamiento curativo va a estar dirigida a la ablación con radiofrecuencia. ¿Qué pasa? Se le hace un estudio electrofisiológico, se quema la vía que hace el mecanismo de reentrada y con eso nosotros prácticamente ya curamos al paciente y ya no se va a volver a presentar la arritmia. Ya que tenemos, miren, acá, miren, fijen su atención acá en D2, D3 y ABF. Vean esa onda negativa, negativa. Acá hay 3 latidos auriculares por uno ventricular. 3 latidos auriculares, o sea, acá la frecuencia, acá ustedes dirían, flúter auricular, relación aurícula-ventrícula 3:1. O sea, 3 latidos auriculares por un ventricular. Quiere decir que la frecuencia auricular acá estaría en, vamos a determinar la frecuencia auricular, casi estaría en 300, y la frecuencia ventricular estaría en, vamos a ver uno, K, en 75 más o menos. Entonces, 2, 3 y F, diente de sierra, eso es lo que define, y acá ya cuando se controló, acá ya tenemos 2 latidos por uno nada más, un ventricular. Con eso nosotros hemos terminado. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario. Doctor, una pregunta. Sí. Quería saber, ¿cuál sería la diferencia en el EKG para una taquicardia auricular multifocal y un flúter auricular? El flúter auricular diagnóstico va a ser el electrocardiograma. En el electrocardiograma, ¿qué vas a tener? Que la despolarización auricular va a estar dada por la presencia de ondas P de diferentes morfologías. Mientras que en el flúter auricular vamos a tener, ¿qué cosa? Es la onda en D2, D3 y ABF, la onda de sierra, de diente de sierra. Eso. A veces clínicamente, como le digo, porque ustedes de repente van a encontrar, van a hacer lo que yo les dije, ¿no? Clínicamente veo la presencia o no de pulso deficitario. Escucho el corazón y palpo el pulso, va a haber latidos en que no se van a percibir y ahí entran las tres arritmias: la fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia auricular multifocal, e incluso cuando las extrasístoles supraventriculares son frecuentes, también entran en el diagnóstico diferencial. Lo que define ahí es el electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones. ¿Está aclarado la pregunta? O sea, doctor, la onda P se va a encontrar en diferente morfología, me dice en En la taquicardia. taquicardia auricular multifocal. Sí. La fibrilación auricular también puede comportarse desde el punto de vista clínico, sí, con presencia de pulso deficitario. Pero ¿qué es lo que va a diferenciar? Que en el electrocardiograma la onda P está reemplazada por una onda F minúscula, que puede ser y los intervalos RR irregulares. Esa es fibrilación auricular. Y el flúter auricular, la onda P va a estar reemplazada por la onda F mayúscula, que es onda de dientes de sierra.
Y la respuesta ventricular también puede ser variable, puede haber 3 latidos auriculares por 1 ventricular, puede ser de repente en el otro intervalo 2 latidos auriculares por 1 ventricular, dependiendo cómo funcione el nodo AB, o sea, cuánto me filtra para la estimulación hacia los ventrículos. Gracias, doctor. Ya, Josep, ¿no? Josep. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O algo que para aclarar, si no para pasar lista? Doctor, en el chat menciona la compañera Giselle Fernández. Le voy a leer. Ya. Buenos días, doctor. En cuanto a la bradicardia, solo le puede decir que es patológica cuando hay síntomas. ¿Y cuáles serían esos síntomas? Mareos, puede llegar a la hipotimia, e incluso cuando la bradicardia es muy extrema puede llegar a síncope. ¿Cuál es ¿saben la diferencia entre síncope y hipotimia? Bueno, no, aunque ya han llevado neurología en la parte de semiología, ¿no? Introducción a la clínica. ¿Se acuerdan o no? ¿O se los digo? ¿Ah? ¿Se lo digo? La lipotimia es la pérdida de conciencia transitoria. Ambos son pérdida de conciencia transitoria, pero lo que pasa es que la lipotimia te da tiempo para amortiguar la caída. O sea, tú tienes síntomas pródromos que ya te están indicando de que te vas a desmayar. En cambio, el síncope no es brusco, es súbito, es pérdida súbita de conciencia que te tequeas, te haces daño y te caes y no puedes amortiguar la caída. Esa es la diferencia. Ambos son pérdidas transitorias de conciencia. Entonces, eso puede producir una bradicardia, sobre todo cuando es severa, ¿no? Estamos hablando, no en personas deportistas, como hemos dicho, ¿no? Sino en personas regulares, ¿no? Común y corriente. Bien, jóvenes. ¿Le paso la asistencia? Acosta Gutiérrez Juan. Presente, doctor. Ya. Alan Yaquispe Kenneth. Presente, doctor. Alarcón Morán. Presente, Santiago. presente, doctor. Arias Castillo. Presente, doctor. Arroyo Rodas.